Vejer. Bueno, ya lo habíamos prometido y le invito a Paola a que nos vayamos al otro sector del estudio. Ya está con nosotros María Eugenia Vidal en un día en el que se ha conocido con precisión cómo va a ser el proyecto que ya ha llegado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para el traspaso de los subtes. Otra vez, gracias por... Feliz día. Muchísimas gracias, igualmente para Paola y para todas las mujeres que nos están escuchando. Bueno, usted celebra, no es de las feministas que dicen que es un día discriminatorio y que... Yo creo que es un día de conmemoración, más que de celebración, ¿no? Para que todos recordemos que todavía tenemos mucho para hacer para que las mujeres tengamos igualdad de oportunidades con los varones, pero no creo que sea un día para que no haya discriminatorio. violencia, ¿no es cierto? ¿No nota que hay como, a ver, quién da el paso más audaz? La ciudad va a la justicia contenciosa administrativa, la Presidenta va al Congreso de la Nación, hoy su colega Montenegro decía, nosotros vamos a ir a la Corte. En el medio está la gente y el subte, ¿no? La verdad es que agotamos durante estos 60 días que transcurrieron desde el momento que firmamos el acta de inicio de negociaciones para el traspaso, agotamos en varias oportunidades todos los caminos posibles para que el diálogo se diera y lo seguimos convocando. Cada día cuando hablamos, el jefe de gobierno, cuando hablo yo, cuando hablamos desde todos los lugares del gobierno de la ciudad, decimos que estamos dispuestos al diálogo, que vamos el día y a la hora que la Presidenta fija para conversar y para poder destrabar esto. Por supuesto que creemos que el mejor camino, como ustedes me preguntaban antes, es que esto lo resuelvan los políticos hablando, poniéndose de acuerdo. Ahora, lamentablemente hemos tenido que recurrir a la vía judicial, como de hecho también lo hizo el Gobierno Nacional. La Presidenta no lo dijo el día de ayer, pero el Gobierno Nacional también hizo presentaciones en la justicia para ver si ese puede ser un camino para saldar esta discusión. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque ahora ingresó el proyecto en el Congreso Nacional y es muy posible que ya se apruebe en los próximos días. ¿Qué va a pasar mientras en la justicia siguen los planteos y si hay una ley? A nosotros nos parece saludable, lo dijo hoy el jefe de gobierno, que en el Congreso se discuta no solo el tema de los subtes, sino en términos más amplios las autonomías y el federalismo, ¿no? Se ha invocado mucho la palabra federalismo en estos días y la verdad es que las provincias hoy reciben solamente el 25% de los recursos y el 75% restante lo decide la Presidenta de la Nación. Ella decide qué provincia recibe cuánto y en calidad de qué. Y lo justo sería no que las provincias discutamos por el 25%, sino por el 100%, para que se le dé a cada uno lo que le corresponde, independientemente de su color político, independientemente de quién gobierna, como se hace en cualquier país serio del mundo. Y sobre todo que cuando hablemos de traspasos, no hablemos solo de traspasar gastos, también hablemos de traspasar recursos, porque la Ciudad de Buenos Aires, es cierto que tiene subte y que Rosario no lo tiene, pero Santa Fe tiene otros recursos que la ciudad no tiene, ¿no? Buenos Aires no tiene su puerto, Buenos Aires no tiene su registro de inscripción de bienes inmuebles, Buenos Aires no tiene IGJ, todas instancias que a las provincias le reportan recursos y que hoy son recursos que tiene el gobierno nacional. Tienen el ingreso per cápita más alto de todo el país y muy alto, por cierto. Nosotros aportamos, tal como lo explicó el jefe de gobierno, el 25% de los recursos totales y recibimos poco más de un punto. Yo no digo que no tengamos que ser solidarios, por supuesto que tenemos que ser solidarios con las provincias que lo necesitan. Ahora, de aportar 25 y recibir 1, hay una brecha que por lo menos merece ser revisada. Analizaron técnicamente si es imposible tomar el subte y enfrentar las deudas y buscar algún plan para enfrentar estas deudas. Bueno, para empezar, para poder enfrentar las deudas, la ciudad debería poder endeudarse a nivel internacional. Hace años que la ciudad reúne condiciones para endeudarse con organismos internacionales de crédito, incluso tuvimos algunos créditos preaprobados que nunca pudieron hacerse efectivos porque la nación lo que hace es poner una firma de aval, porque la que se endeuda es la ciudad y la que paga es la ciudad, no ha querido. Con lo cual tampoco ese es un camino posible, más allá de que estas son inversiones, no de obras nuevas, de mantenimiento básico que el gobierno nacional comprometió con un decreto del presidente Kirchner en el año 2005 y que no se cumplieron y que forman parte de la deuda que el gobierno nacional tiene y tiene que cumplir. Claro. Usted es tuitera, yo la veo que tuitea. Sí. Hoy la Presidenta de la Nación estuvo tuiteando un poquito sobre este tema. Vamos a compartir a ver qué es lo que decía la Presidenta de la Nación. Allí está, los usuarios no tienen la culpa y tampoco es justo que todos los argentinos solventen servicios que nunca en su vida tal vez tendrán, decía CFK Argentina. Y también agregaba en otro de los tuits hoy la Presidenta de la Nación, si vamos a seguir con un modelo centralista o vamos a hacer en serio un país más federal, más igualitario y más equitativo. Y el tercero de los tuits que daba Cristina Fernández de Kirchner en la red social: es necesario, de una vez por todas,
que el Parlamento, donde están representadas las provincias, defina qué modelo de país somos. Si quiere contestarle en 140 caracteres acá, está bien. 140 va a ser un poco corto, pero coincido absolutamente con el segundo tuit, ¿no? Tenemos que definir si queremos ser un país centralista o no. Hoy somos un país centralista, pero no por decisión de la Ciudad de Buenos Aires ni del gobierno de la ciudad, sino por decisión de la presidenta. Hoy, a nivel central, se define qué provincias tienen obras, qué provincias no lo tienen, qué intendentes van a tener obras, qué intendentes no las van a tener, de qué manera se reparten los recursos, y no está claro bajo qué parámetros, cuáles son las reglas que definen que alguien recibe más y alguien recibe menos. Entonces, ¿estamos dispuestos a ser solidarios? Absolutamente. La Ciudad de Buenos Aires hoy recibe en sus hospitales, el 60% de sus pacientes son del resto del país y fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires. Nuestros programas sociales, la gente que hoy está en situación de calle, de los cuales 2/3 no son de la Ciudad de Buenos Aires, duermen esta noche en refugios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Le suena discriminatorio? No, es que no hay discriminatorio. Justamente, esta es la ciudad de todos. Y por eso la Ciudad de Buenos Aires, con sus recursos y aún recibiendo el 1% sobre el 25% que aporta, aún hace su esfuerzo y abre las puertas para que todos estén en la ciudad. Entonces no son servicios que los argentinos tal vez nunca usen. Estamos hablando del subte, que es un servicio que utiliza no solo la Ciudad de Buenos Aires, utiliza la Ciudad de Buenos Aires, utiliza la provincia de Buenos Aires, utilizan todos aquellos del resto del país que alguna vez vienen a hacer trámites o a conocer la ciudad. Si usted mañana va a Rosario, ya que estamos aquí, va a usar los colectivos que paga la intendente Fein, digamos. Sí, absolutamente, pero el centro de la discusión, y también es importante aclarar, nosotros no le estamos pidiendo a la presidenta que pague el subte de la ciudad. Nosotros le estamos pidiendo a la presidenta que cumpla con la deuda de mantenimiento que contrayó mientras estuvo a cargo del servicio. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo plata a futuro. La discusión sobre dinero a futuro está saldada. Lo que nosotros estamos discutiendo es que las obras de mantenimiento que deberían hacerse no se hicieron, que a la ciudad no se le permite endeudarse ni siquiera para poder hacer parte de esas obras, y que entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo de un servicio cuya seguridad no podemos garantizar. Pero mientras ustedes discuten, digamos, y esta discusión, por un lado, la justicia tiene tiempos, maneja sus propios tiempos, hay que ver qué es lo que pasa, el Congreso quizás más rápidamente saque la ley, la gente sigue viajando y la pelea de los políticos pasa bastante lejos de... Mientras la discusión se desarrolle, y ojalá dure lo menos posible y podemos rápidamente sentarnos al diálogo, el subte sigue siendo una responsabilidad del gobierno nacional. Por algo el proyecto de ley, si la presidenta estuviera tan segura desde el punto de vista jurídico que el subte no es de la ciudad, no necesita enviar una ley al Congreso. Entonces, mientras esto sucede y la discusión se salde, el subte sigue siendo responsabilidad del gobierno nacional y nosotros vamos a seguir diciendo que nos queremos hacer cargo del subte con las obras necesarias de mantenimiento para garantizar la seguridad del servicio. ¿Y por qué no aprovechan, digo, en este proyecto de ley que ha llegado la Presidenta, que tiene algo más que sí que quiero comentarle? No es solo el traspaso del subte. Hoy empieza a desbrozarse este proyecto y se habla de el control también del transporte urbano de pasajeros y de los micros. Le quieren traspasar también esto. Digo, ¿por qué no se aprovecha y se presenta un proyecto que traspase la Policía Federal, que ponga las obras y obligar al kirchnerismo a que vote a favor o en contra? En buena hora que discutamos todas las autonomías de la ciudad. Como decía antes, no solo las que implican gastos, sino también aquellas que generan recursos. Ahora, nosotros estamos frente a un sistema de transporte que ha colapsado, donde la política de subsidio sin inversión y sin mantenimiento nos ha llevado a donde estamos. El gobierno nacional no decidió traspasarle el subte a la ciudad porque esto entraba en un marco donde estábamos discutiendo autonomías y traspasos. Decidió traspasárselo cuando tenía un problema real de recursos que no podía seguir sosteniendo los subsidios, como no puede seguir sosteniendo los de trenes y colectivos, como no va a poder seguir sosteniendo los de aerolíneas argentinas, y al mismo tiempo en todos esos lugares, al igual que en subtes, tampoco hizo inversión en mantenimiento. Ese es el contexto donde se da esta discusión. El día que ustedes pusieron la firma, con debido y demás, aceptando este acta de 90 días, estaba igual el transporte, o sea, no está peor ahora que hace 90 días. Sí, pero cuando nosotros firmamos el acta, y nuevamente lo aclaró, nosotros dijimos que el traspaso se hacía efectivo después de 90 días, donde esta discusión sobre las obras tenía que estar saldada, porque para nosotros era prioritaria. Y eso está en el acta. ¿Y ellos qué les dijeron en ese momento? Que se iba a discutir y que se iba a saldar. Absolutamente, de hecho estuvimos discutiendo que tenían vocación de saldar esa discusión. De hecho pasaron 60 días y agotamos todas las instancias de discusión para llegar a un acuerdo. ¿Qué dicen los romanos? Acá viene la deformación jurídica. Nadie puede alegar su propia torpeza. Ustedes fueron, firmaron, aumentaron la tarifa y ahora dicen, ah, no, ahora no lo quiero.
Nosotros firmamos convencidos que iniciábamos un proceso de diálogo de 90 días para hacernos cargo después de los 90 días en un convenio, como corresponde, aprobado por ambas legislaturas, la nacional y la local, y en esos 90 días las cuestiones sobre las que quedaban pendiente el acuerdo se iban a saldar. De buena fe asumimos la potestad tarifaria y decidimos un aumento frente al retiro del 50% del subsidio del gobierno nacional de un día para el otro. Era para que Metrovías pagara los subtes, los sueldos a fin de mes y el subte siguiera funcionando, con lo cual fuimos responsables. Más gestos de los que hemos tenido de buena fe, de sumarnos, de asumir el costo político de un aumento de tarifa para poder cubrir el subsidio que el gobierno nacional había quitado, de advertir en privado y públicamente que si no había buena fe la negociación no podía llegar a buen puerto, de pedir por escrito, telefónicamente, a través de los ministros una reunión con la presidenta, todo esto sin hacerlo público, esperando poder saldar el conflicto. Cuando ya llegamos a un punto donde otra ministra de otra área decide por conferencia de prensa y sin consultarnos retirar la Policía Federal, sí, nos mandó una nota notificándonos. Eso no fue parte de la negociación ni del acuerdo y por sí misma decidió que una prórroga de 30 días era suficiente. Sin el acuerdo del Gobierno Nacional, si yo dialogo y estoy negociando con alguien, de mínima pretendo llegar a un acuerdo sobre los puntos centrales, no actúo unilateralmente. ¿Sabe qué impresión tengo? Y esto dicho con el mayor de los respetos, que lo que usted me está diciendo es, nosotros somos buenos y en el medio de la discusión nos dimos cuenta que el kirchnerismo no nos quiere. No los quieren, le quiero avisar por las dudas, no la quiere políticamente hablando. Cristina a usted no la quiere, a Mauricio lo detesta. Entonces me parece como que usted se entera así, oye, ahora no me quieren. Lo que pasa es que la discusión aquí no es si nos queremos o no nos queremos. ¿Y sí? No, la discusión es de qué somos responsables. Y nosotros somos responsables de gobernar la ciudad y la presidenta es responsable de gobernar el país. Y no importa si nos caemos bien o no nos caemos bien, si tenemos diferencias políticas o diferencias ideológicas. Nos tenemos que sentar a la misma mesa. Imagínense que después de las cosas que ha dicho la presidenta y las barbaridades que dijo hoy el ministro de Vido, no es fácil para nosotros ir mañana a sentarnos a dialogar con la presidenta si nos convoca. Eugenia, y aún así estamos diciendo, nos vamos a sentar. En los primeros 4 años de gobierno, ¿cuántas veces sentó Mauricio Macri con Cristina Fernández de Kirchner? 1 o 2 veces. ¿Por qué se iba a reunir ahora? La verdad, porque apostamos a que en este nuevo periodo de gobierno hubiera una reflexión y las cosas cambiaran. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Nosotros vamos aún a riesgo de ser tildados de ingenuos, nosotros apostamos a una manera distinta de hacer política y nos vamos a sentar hasta el último día y no importa cuán grave sea el conflicto, nos vamos a sentar hasta el último día si la presidenta nos convoca a resolver los problemas. Porque para eso nos votaron, porque ese fue nuestro compromiso de campaña y los compromisos de campaña hay que cumplirlos y porque esa es nuestra responsabilidad.